temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Repítalo conmigo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Leámoslo otra vez más juntos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso 6. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso número 6. ¿Listos? Ya está proyectado en la pantalla. Por lo cual te aconsejo. ¿Qué le aconseja? Mire la palabra clave. ¿Qué le aconseja? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Levante su mano derecha y una vez más dígale: Señor Jesús, te autorizo para que trates conmigo esta mañana, sin prejuicios. Yo no predico para alguien en particular, yo predico para la congregación en general. Y si algo es para usted es porque Dios lo ama. Si algo hoy preparó para usted es porque Dios te ama. Así que, Señor, dame lo que has preparado para mí hoy. Dile: Señor, dispongo mi mente, dispongo mi atención y dispongo mi corazón para oír la palabra en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Antes de entrar de lleno, entonces los hermanos que puedan traer su aporte aquí para obra social lo van a hacer. Los demás se pueden entonces sentar, ir acomodando para recibir la palabra. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esa hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esa hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora en que mi corazón anhela oír tu voz. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora en que mi corazón anhela oír tu voz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su generosidad, por la ofrenda para los hermanos en Venezuela y también por este aporte para la obra social. Amén. Para la obra social. Gírese pues al que tiene al lado y lado, extiéndale la mano y dígale: vamos a oír la palabra. Amén. Dígale: vamos a oír la palabra. Gloria a Dios. Bueno, esperemos entonces cada quien vaya ya
acomodándose allí en su sitio para que ninguno se nos quede y podamos aquí arrancar juntos. Amén. Los que están distraídos, digan gloria a Dios. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a las llaves del avivamiento. Ya saben, ¿cierto? No lo hago por ridiculizar, sino que es como tratar de atraer la atención. Acabamos de dar unos anuncios, unas actividades y eso a veces desconecta, entonces toca volver aquí a atraer la atención. Los que están ahora aquí atentos alrededor de la palabra, digan gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Las llaves del avivamiento, hoy voy a hacer ese panorama general, hoy haré una introducción, es más, con un subtema. Y este subtema es vida artificial o vida propia. Avivamiento artificial o avivamiento propio. Amén. Entonces, hoy es solamente, reitero, ese abrebocas. Y espero en lo sucesivo, los únicos días que haremos la pausa, si estamos con vida, si el Señor no ha venido, serán entonces en los cultos que son de familia, que ese será un tema. Ese es el culto dominical familiar, será tema exclusivo de familia. En los otros, entonces llevaremos a cabo esta secuencia. El martes continuamos con la secuencia que llevamos, amén, acerca del Sermón del Monte. Estamos en las bienaventuranzas, así que no se pierda el culto el martes con la ayuda del Señor. En este preámbulo se dice que alguna vez un hermano llegó al aeropuerto y pues le sorprendió que había una gran cantidad de personas con guirnaldas, como con una papayera, esperando el arribo de alguien para ellos importante. Como vio que siempre había una buena cantidad de personas que tenían preparado ahí como una celebración, al hermano le llamó la atención y se acercó a uno de ellos a preguntarle pues cuál era el personaje que esperaban. Y ellos pertenecían a una denominación y estaban esperando el que ellos consideraban su maestro, y dentro de su manera de creer a ese personaje le atribuían divinidad. Así que creían que no solamente era maestro, que tenía ese grado de divinidad, para ellos prácticamente un dios, un semidios. Algunos por primera vez lo iban a conocer, venía de otro país. Y entonces él responde, dice, sí, estamos esperando el líder máximo de nuestra organización, es maestro, tiene atributos divinos, es considerado entre nosotros, entonces también como un dios. Y dice que mientras él conversaba, el avión aterrizó y el personaje esperado hizo su arribo. Y quien estaba allí, parte de esa denominación, lo vio, dice que expresó delante del hermano y dijo, ay, yo no sabía que nuestro líder era bajito de estatura. Era la primera vez que lo veía y entonces al percibirlo, lo percibió que era alguien bajo de estatura. Y como ya había hablado con el hermano, le preguntó al hermano, le dijo, ¿ustedes también en su denominación y en su organización, ustedes también tienen Dios? Y dijo, claro, nosotros también tenemos Dios. Y le dijo, ¿y el de ustedes es alto o es bajito? Y el hermano respondió, dijo, bueno, el Dios nuestro es tan alto que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y la Biblia lo llama el alto y sublime, el Altísimo. Y Él está aquí esta mañana. Y para Él es el culto, y para Él es la adoración, y para Él es tu alabanza, y para Él es tu reconocimiento. Tu Dios es grande, el alto y sublime. Más fuerte ese aplauso para Jesús. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Para Él es el culto. Amén. Los avivamientos deben venir directamente de parte del Señor. No se pueden prefabricar. Los avivamientos prefabricados son artificiales. Eso es donde se buscan elementos artificiales. Lo único que buscan es reemplazar la ausencia de lo que se tiene.
donde toca entonces que colocar luces que prenden y apagan y humo, eso simplemente significa la ausencia de lo real. Y entonces toca tratar de llenarlo de otra manera. Los avivamientos no se prefabrican, los avivamientos vienen directamente de parte del Señor. El alto y sublime, el Dios de esta iglesia, al que usted y yo adoramos y bendecimos. Amén. A su nombre sea la gloria. Así que en esta introducción, esta serie de enseñanzas es un recorrido a través del tiempo que vamos a hacer del periodo de los jueces, de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes. Recuerden que hubo un tiempo donde fue una teocracia, Dios gobernaba a través de líderes y jueces, pero que luego el pueblo quiso tener rey y parecerse a las demás naciones, y Dios se los permitió y tuvieron rey. El primero que vino fue Saúl, y luego David, luego Salomón, y luego el reino se divide, y entonces 10 tribus se van al norte y conforman el reino de Israel, 2 tribus se van al sur y conforman el reino de Judá, que en el reino de Israel todos los reyes hicieron lo malo delante del Señor. En el reino de Judá algunos hicieron lo malo y otros, entonces en medio de la decadencia, encontraron llaves que les abrieron puertas de avivamiento, porque había para ellos épocas. Por ejemplo, la época se llamó la época dorada en el reinado de David, donde el pueblo conquistó, se extendió, Dios estuvo con ellos, y se llamó la época dorada, 40 años del reinado de David sobre ellos. Pero que luego entonces cuando llega Salomón y Salomón coloca impuestos desmesurados para atender sus lujos al pueblo, entonces hay inconformismo, la nación se divide y se establecen de esa manera. Entonces en el norte quedó como capital Samaria, y en el sur quedó como capital Jerusalén, y en el sur quedaron entonces el templo y los sacrificios. Durante ese periodo entonces vamos a hacer un recorrido, hermanos, y vamos a ir aprendiendo. Amén. Y a medida que vayamos aprendiendo, vamos a ir aplicando para nuestra vida. Porque en periodos en que los cielos a ellos se les cerraron y vinieron tiempos de sequía, no había cosechas, no había fruto, por tanto hubo estancamiento para la nación, problemas económicos, decadencia espiritual, el culto decaído, se iban hacia los ídolos, se paganizaron, eran contaminados por las naciones vecinas, iban aprendiendo las costumbres de ellos. Por lo tanto, entonces la gloria de Dios dejaba de manifestarse y se veía evidente la decadencia en el pueblo. No habían sacrificios, no había culto para el Señor, pero en medio de eso siempre Dios muestra que alguien encontró una llave, y a través de esa llave Dios se agradó y las puertas de los cielos se volvieron a abrir y volvió a venir la bendición para la nación. Esas llaves son las que estaremos compartiendo con la ayuda del Señor. Pero antes de hablar de esas llaves, dejemos el enfoque de lo que es el avivamiento. Si hablaremos de las llaves del avivamiento, y cada domingo será una llave que vamos a entregar, entonces hoy ahondemos un poquitico en conocer bien lo que es un avivamiento. Hay hermanos que tienen diferentes ideas de lo que es un avivamiento. Los textos que leímos al principio, que nos sirven como guía, hay unas palabras claves. Y entonces el profeta Habacuc dice: he oído tu palabra y temí. Y dentro de eso entonces menciona, oh Jehová, aviva. Entonces aparece la palabra aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y luego aparece un consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerda que Timoteo era un discípulo de Pablo. Pablo vio en Timoteo, vio el llamado, vio la gracia de Dios, vio una fe no fingida, vio una fe sincera, le vio principios, había sido bien instruido, conocía las escrituras, tenía los valores inculcados por su abuela Loida y su madre Eunice. Y al ver esas características, entonces pues Pablo lo prepara para el ministerio, lo ordena al ministerio, impone las manos sobre él recibe el don del fuego de Dios. Timoteo sirve al Señor, apasionado por la obra, por predicar la palabra, con corazón sincero, con una pasión, con un fuego, con un fervor por las cosas del Señor. Pero luego pues Pablo, que lo conoce bien, nota que Timoteo poco a poco se ha venido agotando, se ha venido apagando, el fuego se ha venido extinguiendo, ya no sirve con el mismo fervor, la misma pasión, las mismas ganas, el mismo anhelo, el mismo ahínco, sino que poco a poco se va llenando de temor y de cobardía. Y entonces Pablo le escribe en su carta y le dice: Timoteo, conozco que tu fe no es fingida, no eres un hipócrita, sé que amas a Dios, lo que haces lo haces de corazón, lo haces de verdad.
Sé que tienes unos principios establecidos en tu vida, pero he venido notando, Timoteo, que esa llama, que ese fuego, que ese don, que ese mover de Dios en tu vida se ha venido apagando, por lo cual te aconsejo que avives. Y vuelve la palabra avives. Habacuc ora y dice: aviva tu obra. Y Pablo le dice a Timoteo: avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces esas palabras, aviva, avives, avivamiento. Cuando hablamos de avivar o de avivamiento, estamos hablando de personas que en algún tiempo tuvieron vida, pero que la han perdido o la están perdiendo. Y hay hermanos que, aunque asisten a la iglesia y vienen a los cultos, en algún tiempo disfrutaron del fuego, de la presencia de Dios, de la vida de Dios moverse en ellos, pero que hoy en muchos esa vida se ha perdido o se está perdiendo. Y algunos de ellos están aquí en este culto dominical. Que algún día hubo fuego, pasión, fervor, servicio, entrega, quebrantamiento, culto para Dios, libertad, nuevas lenguas, mover del Espíritu, consagración, santidad, mover de Dios, anhelo por las cosas del Señor. Pero que hoy, desafortunadamente, por las situaciones de la vida, un problema, una tentación, un pecado, alguien habló, alguien señaló, un clic, una fractura en su vida hizo que poco a poco hoy se estén apagando. Que hoy se esté extinguiendo esa vida de Dios en ellos, y hoy muchos no son ni la mitad de lo que un día fueron. Hay vidas esta mañana aquí de creyentes que no son ni la mitad de lo que un día fueron en la presencia del Señor, y que por eso hoy necesitan un avivamiento. Avivar o avivamiento, estamos hablando de personas que un día tuvieron vida y que la han perdido o que la están perdiendo. Y entonces en la vida natural, en la vida física de alguien, ¿cómo se sabe cuando alguien está perdiendo la vida? Bueno, hay algunos signos y síntomas de alguien: el pulso, las palpitaciones, la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón poco a poco se van volviendo más lentos. Y a medida entonces que se vuelve más lento el pulso, la palpitación, la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, entonces poco a poco se va perdiendo acción y reacción, reflejos y movimiento. Una vida activa para Dios poco a poco se va estancando. Una vida ferviente para el Señor poco a poco entra en momentos de rutina, de estancamiento, donde no avanza algunos ni para adelante ni para atrás, y ahí se quedan anclados en el camino. Y cuando eso sucede, entonces hay algunos aparatos que utilizan tratando de reanimar y de reavivar el corazón. Entonces hacen unas descargas eléctricas sobre ese corazón para ver si lo estimulan, y ese corazón que ha dejado de palpitar, de latir, ese corazón que poco a poco su frecuencia cardíaca va disminuyendo y se va volviendo lento, entonces hacen unas descargas con un reanimador para que esas descargas eléctricas estimulen el corazón y ese corazón vuelva a latir y vuelva a latir y vuelva a irrigar la sangre y vuelva a la vida. Por tanto, vuelva la acción, la reacción, el movimiento, los reflejos y la palpitación. Ese plano en el mundo natural, en el mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de creyentes que un día disfrutaron de la vida plena de Dios, de la vida abundante de Dios, del mover del Espíritu sobre sus vidas. Y entonces se reflejaba. Hay cosas que reflejan cuando alguien tiene vida, donde hay vida y movimiento. Donde la vida se pierde, hermanos, entonces todo se vuelve estático, inerte, frío. No hay avance. No, los muertos no pueden alabar a Dios, los muertos no pueden levantar las manos, los muertos no pueden aplaudir, los muertos no pueden oír la palabra, los muertos no se pueden gozar en la presencia del Señor, los muertos no pueden hablar en lengua, los muertos nada saben. El que vive, este te dará alabanza. Solo el que vive puede disfrutar y moverse en la presencia del Señor. Alguien tiene vida aquí esta mañana. Alguien puede aplaudir. Alguien puede adorar. Alguien puede bendecir.
Alguien puede disfrutar, alguien se goza hoy en la presencia del Señor. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Entonces de manera espiritual va sucediendo lo mismo. Ese corazón espiritual poco a poco se va volviendo lento. Ya no tiene sensibilidad a las cosas del Señor. Ve que otro la palabra los quebranta, a ellos no se quebrantan. A otros las palabras les llega, a ellos no les llega. Otros disfrutan de la presencia del Señor. En un momento de alabanza se meten. No simplemente cantan por rutina porque se saben la canción. No están ahí de manera por inercia o de manera mecánica, simplemente haciendo palmas y mirando para todo lado. No, cuando hay vida es alguien que se mete en la presencia del Señor, interpreta lo que está cantando, va más allá de la melodía y sabe lo que la letra dice y se lo dice a Dios con pasión y con amor. Uno a veces aquí como el predicador o pastor aquí en la plataforma, entonces uno hace lo del búho mientras uno está observando la iglesia, y créame que uno puede discernir a aquellos que cuando están entonando la canción se están metiendo en la presencia del Señor, pero uno también puede ver a otros que están acartonados y quietos y que están entonando canciones, pero que el corazón está desligado de lo que están diciendo. Y por eso puede pasar todo un bloque de alabanza y simplemente esperando cuando terminan para sentarme. Porque el pulso, los reflejos, la palpitación, la sensibilidad se pierde. Eso es lo que hace un médico, hermanos. Cuando alguien pierde la vida, llaman al médico y el médico viene y como él conoce y sabe, entonces toma los signos y efectivamente ve que no hay pulso, no hay palpitación, no hay movimiento, no hay frecuencia cardíaca, no hay latido del corazón, no hay sensibilidad, no hay reflejos, no hay movimiento. Entonces el médico firma un certificado que se llama certificado de defunción, donde él testifica y certifica que la persona está científicamente muerta. Y cuando ya expide eso, entonces ya pueden llamar la funeraria para que venga y se lleve el cuerpo. Hermanos, el enemigo quisiera colocarnos a nosotros el certificado de defunción, de decir están muertos, ya no siente, ya no acciona, ya no reacciona, ya la palabra no lo toca, ya no se goza en la presencia del Señor, ya no disfruta, ya no sabe lo que es postrarse y llorar en la presencia de Dios para decirnos está muerto, certificado de defunción. Pero esta mañana, si el diablo ha querido colocarle a alguno el certificado de defunción, Cristo hoy quiere impartir vida, avivamiento, mover del espíritu y decir no están muertos, tan solo alguien dormía, pero el corazón se vuelve a reactivar. Y entonces, ¿cómo lo hace Dios? Mire, hay aparatos, eso tiene un nombre técnico, es un poco complicado el mencionarlo, por eso no me atrevo a decirlo. Traté de aprenderme la palabra del aparato que utilizan. ¿Alguien lo sabe? ¿Un des? Listo, así como ustedes dicen. Entonces ese es el aparato, a volver a estimular, a estimular. Y hay personas que han logrado reanimarlas. A algunos ha sido imposible y vienen ahí, pero dicen no se pudo. Pero a otros que estuvieron muertos por unos segundos, por unos minutos, logran volver a reanimarlo, a reactivarlo y a volverlo a la vida. Y algunos entonces cuentan la historia. Y estuve muerto por unos segundos, por unos minutos, pero me reanimaron y he vuelto a la vida. Bueno, ¿sabe qué hace el Señor? Cuando el enemigo está esperando para colocar el certificado de defunción, entonces Dios, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, hermanos, hace una descarga de poder sobre la iglesia, una descarga de poder sobre el corazón de alguien, para que ese corazón espiritual vuelva a latir, vuelva a palpitar, vuelva a tener sensibilidad, se vuelva a quebrantar y vuelva a disfrutar de las caricias y de la presencia de Dios en su vida, y vuelva a la vida y vuelva a adorar y se consagre y adore y viva para Dios. Aleluya. Que lo que se estaba muriendo vuelva a resucitar. Y estoy seguro que Dios durante estos cultos dominicales seguirá haciendo descargas de poder
sobre la vida y el corazón de muchos hermanos y hermanas y jóvenes y jovencitas y servidores que necesitan volver a recuperar calidad de vida y sensibilidad a las cosas del Señor. A su nombre sea la gloria. Que ese corazón vuelva a palpitar por las cosas de Dios y por el mover de Dios. Que lo que se estaba muriendo en la vida de alguien resucite. Alguien que era de oración, pero la oración se está muriendo. Ya le cuesta orar, meterse en la presencia del Señor, que era lector de la palabra, pero ya ha venido dejando la costumbre y hace tiempo no lo hace. Que tenía vida devocional no solamente en la iglesia, también en su casa, pero que poco a poco la vida devocional en la casa se ha venido extinguiendo y muriendo. Eso es lo que en un avivamiento debe resucitar y debe volver a la vida. ¿Qué es avivamiento? Es un despertar o una renovación espiritual. Un avivamiento es un tiempo en que las personas experimentan una obra especial de parte de Dios que renueva su fe y produce un mayor deseo de vivir para Dios y de hacer la voluntad de Dios. Los avivamientos son un mover del Espíritu en una dirección, porque a veces las congregaciones viven tiempos y viven épocas. A veces vienen épocas sobre las congregaciones que son una oleada de mundanalidad. Y entonces la gente poco a poco se va mundanalizando. Y el mundo poco a poco entonces va influyendo y va permeando y va permeando y va permeando la vida de un creyente, a tal punto que ya se parece más al mundo que a Cristo. Y vienen ese tipo de temporadas. Pero también de parte del Señor viene el mover del Espíritu y guía a la iglesia en una dirección determinada. O la guía, hermanos, a la oración, o la guía a la consagración, o la guía a la santidad, o la guía a la palabra, o la guía al mover del Espíritu Santo, o la guía al servicio, o la guía a hacer la voluntad de Dios, o la guía a vivir para Dios. Es un mover sobrenatural de Dios sobre la iglesia. ¿Qué es un avivamiento? Es una intervención extraordinaria de parte de Dios en la vida natural y ordinaria de la iglesia. Es la renovación de la vida espiritual de los creyentes que ya le conocen, llevándolos a una comunión más profunda con Él. Un avivamiento es una manifestación más intensificada de parte de Dios en la vida de alguien. Es cuando la gloria de Dios, escúcheme esto, un avivamiento es cuando la gloria de Dios vuelve a ocupar el lugar central en la vida de su pueblo. Es cuando la gloria de Dios vuelve a ser el centro, no los programas, no las actividades, no la estructura. No es centrado en el programa como entretenemos, no es el programa para entretener a nadie, no son las estructuras, no es la mucha actividad. Es cuando se permite que la gloria de Dios sea el centro, sea el eje, sea lo que direccione y mueva a la iglesia. Aleluya. Avivamiento no es cuando un templo se llena. Avivamiento es cuando la gente se llena de Dios. ¿Para qué llenar un templo si la gente fuera indiferente? ¿Para qué llenar, hermanos, y decir aquí nos tocó traer sillas, pero la gente fuera indiferente a la presencia del Señor? Avivamiento no es llenar un templo de gente. Avivamiento es que la gente se llene de Dios, se llene del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien vino a llenarse del Espíritu Santo de Dios? ¿Alguien vino a oír la palabra y a dejar que el mover de Dios toque e influya sobre su vida? Avivamiento es hacer que la obra de Dios vuelva a manifestarse con poder. Avivamiento es que el cielo desciende sobre una iglesia rendida y quebrantada en su presencia. Avivamiento es el Espíritu Santo recuperando el control absoluto de una congregación. Avivamiento es Dios recuperando el control absoluto de una congregación. Donde Dios viene, establece su señorío, Él influencia, Él guía, Él dirige. Avivamiento es cuando el altar se vuelve a llenar de lágrimas.
Cuando la gente entonces tiene un espacio para detenerse en el camino y no dejarse absorber por el corre-corre de la vida, sino que tiene su espacio para venir a rendir su corazón a Dios. Y si toca llorar, se llora. Y si toca derramar el alma, se derrama. Eso es avivamiento. Es cuando la santidad deja de ser un discurso y la santidad se convierte en un estilo de vida. Cuando la santidad deja de ser teoría para volverse práctica en nosotros. Eso es avivamiento. Una visitación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Es la restauración del fuego espiritual en la iglesia. Es una manifestación poderosa de la presencia de Dios y va acompañada de arrepentimiento, conversión, santidad. En un verdadero avivamiento, hermano, la gente se convierte, la gente se entrega a Cristo, la gente es cambiada, es transformada, la gente se santifica para Dios, la gente vive para Dios. A los hermanos les agrada hacer la voluntad de Dios. Hay un anhelo por las cosas del Señor, hay un anhelo por venir a congregarse, hay un anhelo por cantar, por adorar y por hacerle culto verdadero a Dios. Eso es un avivamiento. En un verdadero avivamiento hay comunión y hay coinonía. En un verdadero avivamiento la gente no se ataca entre sí mismos, los creyentes no se atacan entre ellos mismos. En un verdadero avivamiento Dios toma el control y hay comunión y hay coinonía. Y hay fraternidad y hay mover del Espíritu. Y hay bálsamo sanador y se ayuda al caído y se le da la mano. Y hay palabras para levantar y para ayudar y para curar y para bendecir. Todo eso trae un verdadero avivamiento, donde la gente es restaurada, es cambiada, es mudada en otro hombre. En un verdadero avivamiento hay un mover divino donde siempre Cristo es exaltado, donde se es cristocéntrico y Cristo siempre es el centro de la reunión y el centro del culto y el objeto de la alabanza y el centro de nuestra vida. Y entonces llena a los creyentes con el poder de su Espíritu Santo y el reino de Dios se extiende con poder. Y más gente sigue llegando y más amigos se siguen bautizando y gente sigue siendo transformada. Y hay milagros y hay sanidades y hay mover del Espíritu y hay nuevas lenguas. Y hay cultos, hermanos, que no son rutinarios. Hay cultos tomados, hermanos, por el Señor, donde se rompe la lógica humana, donde se rompen los esquemas. No hay nada que dificulte más. Recuerde, a David le quisieron poner, hermanos, una armadura, una estructura sobre él con la cual no pudo. Le dijeron, bueno, para salir a pelear esta es la estructura, es de esta manera, y se la colocaron. Y cuando él trató de caminar con ella no pudo. Dijo, no, así no sé, yo no sé pelear de esa manera. Lo único que sé es que allá cuando venía el oso y venía el león, yo no me ponía ninguna armadura. Yo salía en el nombre de Jehová de los ejércitos y Dios me daba la fuerza y el poder, y entonces libraba a las ovejas. Toca quitar estructuras, toca derribarlas porque nos acartonan. Toca romper formatos, maneras y modas y formas de hacer las cosas, porque eso nos vuelve rutinarios, hace que las cosas se vuelvan predecibles. No, ya todo está calcado, formado, es de esta y de esta manera, esta estructura. Entonces no hay lugar a que Dios se mueva, no hay lugar a que Dios se refleje. Entonces yo vengo programado a que hacia las 12 solo termina, a las 12 me tengo que ir. Entonces usted no permite que Dios se mueva, que si Dios quiere hacer algo más con usted y lo quiere traer a un momento de altar, aquí no, para usted no hay, porque usted anda ya programado. Hay que permitirle a Dios y a su Espíritu Santo que Él haga lo que Él quiere, con el que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Alguien debe adorar a Jesús. Alguien debe adorar a Jesús. No alguien que esté diciendo cómo lo haga, no, dejando que fluya, que brote del corazón. Entonces, conocido lo que es un avivamiento, el tema hoy que nos confronta es: ¿tú tienes vida artificial o tienes vida propia? ¿Tienes un avivamiento artificial o tienes avivamiento propio? Y se lo voy a graficar de la siguiente manera. Hace muchos años, entonces me pidieron el favor que fuera a orar a la clínica Los Rosales. Había un joven que había sufrido un accidente precisamente en una moto,
Y cuando fui lo tenían en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Cuando llegué allá al lugar, estaba ya en un cubículo, en un cuarto, y estaba conectado a unos aparatos. Tenía por aquí mangueras, enchufes, un tubo, y estaba conectado a esos aparatos. En ese momento lo tenían viviendo con vida artificial. Esos aparatos, esos tubos, esos cables que tenía allí conectados en su cuerpo, entonces lo lograban sostener con vida, pero no era vida propia, era vida artificial. Tanto así que estaban esperando la autorización de la familia para que alguien autorizara, firmara y lo pudieran desconectar. Y una vez fuera desconectado, entonces se moría, porque ya no tenía vida propia, era vida artificial. Dependía de terceros, dependía de aparatos, dependía de cables, dependía entonces de mangueras, dependía de tubos para sostenerlo. Pero una vez no estuvieran los tubos, ni las mangueras, ni los aparatos, se moría porque no tenía vida propia, tenía vida artificial. Bueno, y cuando salí de allí, uno cuando es predicador, entonces cada acción de su vida, a veces Dios la usa para traerle a uno reflexiones. Y me dio por pensar ese día, después de salir de esa clínica y ver a ese muchacho, a pesar de ser tan joven, que debería ser llamado a tener vigor, vitalidad, movimiento, accionar, que tenía un mundo por conquistar, pero verlo ahora con vida artificial, no tiene vida propia, esperando que alguien firme para quitar los aparatos y entonces se muera por completo. Y me dio por pensar entonces que en la iglesia tenemos creyentes con vida artificial y creyentes con vida propia. Que tenemos creyentes con avivamiento artificial y creyentes con avivamiento propio. Y yo hoy tocaré aquí nervios. Hay predicadores que tienen vida artificial y hay predicadores que tienen vida propia. Hay músicos, cantantes y adoradores que tienen vida artificial y hay músicos, cantantes y adoradores que tienen vida propia. Y yo hoy quiero que usted de esta escuela dominical se vaya distinguiéndolos. De cuáles creyentes tienen vida artificial y qué creyentes tienen vida propia, qué predicadores tienen vida artificial y qué predicadores tienen vida propia, y qué músicos, cantantes o adoradores tienen vida artificial y qué cantantes o adoradores tienen vida y avivamiento propio. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Empecemos con los predicadores que tienen un avivamiento artificial o que tienen vida artificial y no tienen vida propia ni avivamiento propio. Sus características. No olviden la ilustración que coloqué de aquel joven en los Rosales que dependía de aparatos, dependía de mangueras, dependía de tubos para tratarlo de sostener allí, pero ya no tenía vida propia. Una vez lo desconectaran, se moría. Así que un predicador con vida artificial, un predicador con avivamiento artificial, es aquel predicador que depende única y exclusivamente de un micrófono y de un púlpito y de una plataforma. Y cuando está frente al micrófono, frente a la plataforma y frente al púlpito, entonces parece que tiene vida y se emociona y predica la palabra y quiere que la gente aplaude, que la gente reaccione y quiere que la gente venga al altar y quiere que la gente se quebrante, y a veces se emociona tanto que quisiera como saltar de aquí a allá, pero está dependiendo única y exclusivamente de un micrófono, de un púlpito y de una plataforma. Entonces él pide aplausos y él pide que la gente se mueva y él pide que la gente reaccione y él quiere que la gente entonces asimile la palabra que está dando, quiere que la gente lo escuche. Pero como tiene vida artificial, cuando no está en el púlpito, cuando no está frente al micrófono y cuando no está en la plataforma y le toca es escuchar, allá está muerto. Allá con él no es, él no presta atención, él no escucha, él no aplaude, él no reacciona a la palabra no le llega, la palabra no lo toca, la palabra no lo conmueve, porque tiene vida artificial.
Depende solamente aquí de un aparato conectado al aparato para sentir que tiene vida. Entonces tiene sensibilidad, palpitación, pulso, movimiento. Y claro que predicar la palabra es emocionante, porque esta palabra es espíritu y es vida, y es emocionante predicarla. Pero un predicador que tiene vida propia y avivamiento propio sabe que en el púlpito, en la plataforma o en la banca, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y ella debe correr y debe ser glorificada. Entonces, como su avivamiento es artificial y tiene vida artificial, cuando está aquí, entonces, hermano, no se distraiga, présteme atención, escúcheme. Pero cuando él no predica la palabra y la predica a otro, él se entretiene, él conversa, él habla con otro, él se sale, él va a la cafetería, él regresa, porque a él no le interesa, tiene vida artificial. Gracias a Dios que esta mañana aquí en la iglesia del barrio Cuba tenemos predicadores que tienen vida propia, avivamiento propio, y que saben que en la plataforma, en el púlpito, con micrófonos, sin micrófono, la palabra de Dios se recibe, la palabra de Dios toca, la palabra de Dios llena, la palabra de Dios quebranta el corazón, la palabra de Dios se reverencia. Alguien debe adorar a Jesús. Alguien debe adorar a Jesús. Alguien con vida propia, alguien con vida propia, que no dependa de los aparatos, que depende del mover de Dios. Músicos, cantantes y adoradores con vida artificial, y músicos, cantantes y adoradores con vida propia. Músicos, cantantes y adoradores con avivamiento propio, y músicos y cantantes y adoradores con avivamiento artificial. Un músico, un cantante con vida artificial, entonces cuando está de vocalista frente al micrófono, cuando está frente al aparato, al piano, a la batería, a la guitarra, al bajo, al instrumento, entonces canta, adora, ministra, quiere que la gente se meta en la adoración, quiere que la gente reaccione a lo que se está ministrando y hacen. Pero cuando no los programan y cuando no les toca, como su avivamiento es artificial y tienen vida artificial, cuando no les toca, entonces usted los ve en la banca indiferentes. Y mientras están aquí cantando y adorando, y es otro el que toca y el que ministra y el que canta, a ellos como que no es con ellos el culto, como que no es con ellos la adoración, como que no es para ellos. Como que lo único que me da vida es estar conectado al aparato. Lo único que me da vida es estar conectado al piano o a la guitarra o al bajo o a la batería. Pero cuando me desconectan de ahí, la vida se me pierde. Entonces cuando no estoy en la plataforma, sino sentado allá, entonces no hay inspiración para cantar, para adorar. Usted no los ve postrándose, doblegándose ante la presencia del Señor. No los ve a ellos metidos allá en la gloria del Señor, porque su vida es artificial y su avivamiento es artificial. Pero cuando un adorador, un músico y un cantante tiene avivamiento propio y vida propia, ha aprendido, hermanos, que en el púlpito, en la plataforma, conectado al aparato, con micrófonos y micrófonos, a Dios se glorifica, a Dios se adora, a Dios se alaba, a Dios se le rinde culto, a Dios se le rinde pleitesía. Alguien debe adorar, alguien que esté sintiendo vida de Dios debe adorar. Se lo digo esta mañana de parte del Señor. Usted le dijo: Dios, te autorizo a que trates conmigo. Bueno, hace mucho tiempo, hermanos, era como una problemática en la mayoría de las congregaciones cuando había la cafetería. Entonces los músicos parecía que era un espectáculo, pues estaban aquí un ratico y cuando terminaba la alabanza desaparecían. ¿Y qué se hicieron? No, se fueron porque ya terminaron, ya cumplieron con lo de ellos. Ya lo de ellos era simplemente ahí tocar, armonizar un rato, pero ya desaparecieron porque su función terminó. Y entonces, ¿dónde estaban? En las cafeterías de la iglesia. Estaban allá esperando que llegara, que alguien les avisara y les dijera que vinieran, que ya iba a terminar el culto para que hicieran otra vez un fondo.
Eso es tener vida artificial. Eso es tener avivamiento artificial. Eso es depender solamente de un aparato y de un micrófono. Gracias a Dios que aquí en esta iglesia del barrio Cuba tenemos cantantes, músicos y adoradores que han aprendido que frente al piano, frente a la organeta, o frente a la guitarra, o frente al bajo, frente a la batería, o estando sentados allá en esa banca, a Dios se le debe adorar y a Dios se le debe bendecir y a Dios se le ministra el corazón en adoración y nos presentamos como ofrenda delante de Él. ¿Habrá alguien aquí con avivamiento propio? Con vida propia. No estás en la plataforma, no te estamos viendo aquí, pero tú sabes que donde estás, Dios debe ser adorado, reverenciado, glorificado, que para Él es la alabanza, la gloria, la honra, el poder, solo para Él. Adore a Jesús, adore a Jesús. Tómese un minutico y adore a Jesús. Tal vez hoy el Señor está haciendo una descarga de poder sobre el corazón de alguien. Tal vez te estabas volviendo mecánico, monótono, rutinario. Esto se te había vuelto costumbre y Dios te quiere sacar de ahí para mostrarte que esto va mucho más allá. Yo siento la gloria de Jesús aquí. Yo siento la gloria del Señor aquí esta mañana. Yo siento que Dios está descargando, está haciendo descarga de poder sobre el corazón de alguien que estaba dejando de palpitar, que estaba dejando de reaccionar, que estaba perdiendo sensibilidad, y esta mañana la recupera en el nombre del Señor. Con micrófono, sin micrófono, en el púlpito, sin púlpito, en la plataforma o sin plataforma, yo traigo un culto para Dios y traigo una necesidad grande de Dios. Y número 3, creyentes con vida artificial y avivamiento artificial, y creyentes con vida propia y avivamiento propio. Mire, un creyente con vida artificial es alguien que viene a la iglesia si el amigo viene. Pero si el amigo no viene, yo tampoco voy. Porque él no tiene vida propia, él depende del calorcito de otro. ¿Y qué vas a ir al culto? Y no, yo no, entonces yo tampoco. No tiene vida propia. Depende de las ganas y el deseo de otro. Depende del calorcito de otro. Si el otro quiere ir, entonces yo voy. Pero si me doy cuenta que no va a ir, yo tampoco. No tiene avivamiento propio, no tiene vida propia. Su avivamiento es artificial y su vida es artificial. Y al igual que el joven en la clínica de Los Rosales, está dependiendo de terceros. Depende de aparatos, de mangueras y de alguien más que se acerque. Creyentes con vida artificial y avivamiento artificial solo cantan si el amigo canta. Si el compañero que está al lado hace palmas, él hace palmas. Pero si el compañero se cruza de brazos, él se cruza de brazos. Porque no tiene vida propia. Está dependiendo si el otro hace, si no hace. Viene al altar, si su amiguito viene, si no viene, él tampoco. Porque está dependiendo de un tercero, está dependiendo de otro. ¿Recuerdan el hijo de la tsunamita? El hijo de la tsunamita perdió la vida, a mediodía murió. Y entonces esta mujer se va a buscar al profeta. El profeta viene, entra al cuarto del niño, se tiende sobre él. Y la Biblia declara que el niño o el hijo de la tsunamita entró en calor. Aunque entró en calor, no tenía vida todavía. Porque una cosa es, hermano, sentir calorcito y otra cosa es tener vida. Hay gente que siente por ahí emociones, sensaciones, y entonces por ahí se agrada un ratico y un momento de alabanza, pero luego todo desaparece. Porque solo viven de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Y las emociones y los sentimientos y las sensaciones pueden ser pasajeras. No puedo depender, hermano, del calorcito de otro. Entonces algunos levantan las manos y el otro las levanta. Ellos se arrodillan si el otro se arrodilla. Viene al altar si el otro viene al altar. Ellos entonces, hermanos, cantan y adoran si ven que el otro lo hace. Si no, no.
se consagran si el otro se consagra. Inclusive hay hogares donde se da lo mismo. Entonces el uno se va desanimando y en vez del otro ayudar, terminan los dos desanimados porque no tenían vida propia. No, es que pues, mi compañero, mi compañera, mi esposo, mi esposa se fue desanimando, todavía me dio pereza volver. Él antes me motivaba y que camine y que vamos, pero ya últimamente que no, entonces pues también a uno le da pereza. Y entonces también dejamos de ir. Vida artificial. Dependiendo del calorcito de otros. ¿Qué fue necesario? Que el profeta se tendiera por segunda vez sobre el niño, y esta vez dio muestra de que tenía vida. Dice que estornudó 7 veces, y eso ya estaba dando evidencia que había regresado y había vuelto a la vida. A su nombre la gloria. A su nombre sea la gloria. Hermanos, no podemos depender de calorcitos, de momenticos, de sentimientos, de emociones. Eso no te puede sostener en la iglesia. Un cristiano, hermanos, con vida artificial. Hermano, ¿por qué no ha vuelto? No, un hermano me dejó con la mano extendida. Entonces, como me dejó con la mano extendida, no volví al culto. Y hermano, ¿y usted qué? No fue que le fui a dar un saludo a alguien y me negó el saludo. Fue que alguien me señaló, alguien me criticó, alguien habló mal de mí. Entonces, por eso me desanimé y no volví. Tenías vida artificial. No dependías de Cristo, dependías de un saludo, dependías de que alguien le extendiera la mano. Pero esta mañana Dios quiere que tú tengas avivamiento propio, que te abran las puertas del avivamiento. Te saluden o no te saluden, te abracen o no te abracen, te miren bien o te miren mal. Aquí estoy con los ojos puestos en Jesús y voy adelante en el nombre del Señor. Alguien adore a Jesús. Alguien adore a Jesús. Alguien adore a Jesús. Alguien glorifique al Señor. Alguien glorifique al Señor. Alguien adore a Jesús. Alguien adore a Jesús. Hermano, ¿y qué pasó contigo, creyentes o cristianos con avivamiento artificial? ¿Y qué pasó con tu vida? ¿Por qué te desanimaste? Hermano, los malos testimonios. Es que un hermano dando mal testimonio, entonces uno se desanima. Tenías vida artificial. Estaba dependiendo del calorcito de otros, y otro entonces consagraba, entonces usted venía, pero vio a alguien por ahí que no estaba andando bien y entonces ya eso te desanimó. Vida artificial. Dios esta mañana quiere cristianos y creyentes y adoradores y pastores y predicadores y servidores que aprendan a tener la vida de Dios, que los mueva la vida de Dios, que los impulse la vida de Dios, que amen a Dios por encima de todo. No importa qué pase aquí, no importa quién dio mal testimonio, no importa quién me señaló, yo sigo a Cristo. Empiezo a terminar aquí. Si usted mira el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Habacuc está hablando y está cuestionando a Dios. Habacuc, como profeta, Dios le revela que va a castigar la nación, porque la nación entonces perdió las llaves del avivamiento, se volvieron a la maldad. Dejaron de caer el culto, ya no hay adoración, no les importa si Dios se mueve o no se mueve, todo se les volvió rutina, mecánico, monótono. Entonces hace mucho tiempo la gloria de Dios se perdió entre ellos, pero están tan ocupados y entretenidos que no se han dado cuenta. Y Dios le dice al profeta Habacuc que va a castigar la nación. Lo que a Habacuc le parece un poco curioso es que lo va a hacer utilizando una nación mucho más pagana y pervertida. Y entonces cuestiona a Dios, pero ¿cómo es posible que los vas a castigar a través de los caldeos, esa nación pagana, terribles y perversos? Y entonces el capítulo 1 y 2 de Habacuc, él cuestiona a Dios, pero en el capítulo 3 da un giro. Y después de que ha escuchado a Dios, entonces empieza ese texto diciendo: oración de Habacuc sobre Sigionó. Estaba mirando Sigionó, era uno de esos cantos que se ofrecía, que tenían entonces apasionamiento, y por eso le llamaban de esa manera. Y la oración de Habacuc no es una oración superficial ni cualquiera, no es una oración artificial, es una oración profunda. Y en esa oración se vuelve un clamor para Dios.
se vuelve un anhelo, se vuelve una súplica. No está exigiendo. Como creyente, hermano, nunca venga delante del Señor con su corazón altivo. Señor, te exijo. No, a Dios no se le exige nada. A Dios uno se le doblega y se le postra. Señor, si no haces nada hoy me voy. No vengas a chantajear a Dios. No vengas a extorsionar a Dios. Él no se deja extorsionar y Él no admite chantaje de nadie. Señor, si hoy no haces algo, si hoy no obras, si no sanas allá, Señor, yo por aquí no vuelvo. No, Dios no obra así. Mejor ven delante del Señor con esa oración de Habacuc profunda y diga: Señor, he oído tu palabra y temí. Y no es un miedo, no es un terror, no es algo terrorífico. Es un temor reverente de la presencia, del mover y de la gloria de Dios. Ese oído tu palabra, ¿sabe qué le está diciendo? He oído de tus dichos. Sé lo que hiciste en el éxodo, en la salida del pueblo. Conozco tus maravillas, sé lo que hiciste en el Sinaí. Sé, Señor, que le diste el maná. Sé que hiciste brotar agua de la roca. Sé que te manifestaste a ellos en una nube, en una columna de fuego. Señor, he oído de tu palabra, he oído de tus dichos y temí. Tengo un temor reverente porque sé lo que tú puedes hacer. Pero ahora, Señor, te pido que avives. Mira, la nación se está adormeciendo. Mira, la nación se están dejando arrullar. Mira, la nación, el corazón les ha dejado de palpitar a las cosas del Señor. Mira, la nación están siendo indiferentes, están tan cargados de cosas. Tienen tantas cosas en su agenda, en su día a día, que te han olvidado. Renunciaron al verdadero culto. No hay entrega, no hay lágrimas, no hay altar. Olvidaron la casa de Dios. Señor, aviva tu obra. Señor, vuelve a darle vida a tu obra. Estén de pie, por favor. Hermanos, tú te conoces. Sabes cómo es tu mover y tu actuar para Dios. Tú lo sabes. Y tú sabes si estás disfrutando de plenitud de vida, si tienes avivamiento propio, si por el contrario la vida se te está perdiendo. Si has venido, hermano, perdiendo impulsos y ya no hay acción, reacción, pulso, palpitación, movimiento a las cosas de Dios. Si hace tiempo la palabra no te quebranta, si hace tiempo no te doblegas, si hace tiempo no disfrutas de un momento de intimidad con Dios, si no sabes lo que es tener vida devocional en casa, si no sabes lo que es que tu cuarto se llene de la gloria de Dios, si no sabes lo que es tener un culto donde se rompe el formato. Y doy tiempo para que Dios se glorifique. Donde ya no sirvo porque me tocan y me llamaron, donde no es simplemente un nombramiento, es un deseo ferviente de sentirme útil haciendo algo para el Señor. Señor, vuelve a darnos vida. El Salmo 85:6, los hijos de Coré le dijeron: Señor, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Habían regresado a su ciudad, habían reconstruido la ciudad, habían levantado los muros, pero los hijos de Coré sabían que algo faltaba espiritualmente. Se había perdido el gozo, el regocijo. Se había perdido la pasión por lo que hacían. Señor, vuelve a darnos vida. Vuelve a activarnos, vuelve a movernos, vuelve a hacernos reaccionar. No permitas, Señor, que los cultos sean una rutina. No lo permitas. No permitas, Señor, que nuestros servicios sean a blanco y negro, sean solamente por hacer acto de presencia, sean solamente por venir a entretenerme un rato. Permite que esto vuelva a ser algo que yo disfrute, donde hay entrega, donde no me importa qué piensan los demás de mí, ni qué gestos hago, ni cómo hago las palmas, donde no me importa, donde me interesa que tú te agrades.
Yo siento que hay muchos más hermanos que necesitan venirse a este altar esta mañana. Véngase. Sálgase rápidamente allí de esa silla. No espere a ver si otro lo hace, yo voy. O no, recibe vida propia. No importa si el otro no lo hace, si el otro no canta, yo canto. Si el otro no adora, yo adoro. Si el otro no pasa, yo paso. Si al otro no le interesa, a mí me interesa. Avivar es excitar, es encender, es despertar, es animar, es reanimar, es resucitar, es cobrar vida, es poner al rojo vivo, es volver a la vida, es vida abundante, vida plena. Eso es avivamiento. Y siempre van rodeados de palabra y de presencia de Dios, de un apego a la palabra, un deseo de oír la palabra, un deseo que Dios me hable y un anhelo que Dios se mueva. Que Dios rompa lo ordinario, que Dios interrumpa lo cotidiano, que Dios hace cosas extraordinarias. Bueno, para no hacerlo entonces mecánico ni monótono ni de vida artificial, no te voy a decir pare, se siente, se levante las manos, cierre los ojos, alabe, no alabe, ore o adore, porque entonces lo estaría programando y lo estaría haciendo artificial para usted. Hoy necesito que algo espontáneo brote de su vida, espontáneo. Creyentes con vida artificial, toca decirles: hermano, hágale, párese, siéntese, arrodíllese, venga, no venga, levante las manos, baje las manos, cierre los ojos, abra la Biblia, y toca estarle entonces dando motivación y dándole cuerda para ver si algo hace. No, esta mañana algo debe brotar, algo debe surgir. Si alguien está sintiendo a Dios y está siendo impactado por la vida de Dios, algo espontáneo debe brotar de sus labios y algo espontáneo debe brotar de su corazón, pero debe volver a latir a la presencia de Dios. Eso es avivamiento. Timoteo, te aconsejo que avives, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar, no lo dejes extinguir. El enemigo quisiera apagarte, el enemigo quisiera sacar extintor sobre tu vida, el enemigo quisiera que tú solamente fueras ceniza, recuerdos de lo que un día fuiste en la presencia de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios quiere volver a impartir vida, que tú encuentres las llaves para volver al estado de la vida en Dios. Yo siento esta mañana aquí, hermanos, hablando con Dios. Yo siento corazones volviendo a palpitar. Yo esta mañana siento a Dios sobrando, haciendo una descarga de poder en la vida, en el alma y en el corazón de alguien, en su mente, que está haciendo que la adoración vuelva a brotar, la alabanza surja de manera espontánea, que está haciendo que el corazón se quebrante, que está haciendo que haya entrega. Que haya entrega, que haya entrega. Apasionate por lo que haces para Dios. No superficial, no artificial, no de labios para afuera. Esto, hermano, debe tener la vida de Dios. Donde se vuelve emocionante, donde se vuelve apasionante, donde el corazón palpita, donde el alma expresa, la boca se abre. Estoy aquí, desesperado por ti. Dile al Señor vida propia, avivamiento propio. No vivas de calorcito, no vivas de momento, no vivas de emociones. Señor, tú debes ser mi fluir, mi mover. Tú debes estar impactando mi vida de manera permanente. Debes ser mi guía, mi influencia, mi dirección. Mi avivamiento eres tú.
estoy aquí. Pase lo que pase, esté quien esté, falte quien Desesperado falte. por ti. Si está tu presencia y está tu mover, tendré vida. Corazón sediento que espera de beber de ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se salen enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y ven, Que sea una adoración sincera, Espíritu Santo, ven. que sea un clamor del alma, que sea una necesidad espiritual, que sea un deseo ardiente hoy. Ven, llena este lugar. Avivamiento, vida de Dios, mover de Dios, presencia de Dios, fluir del Espíritu. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Llena este lugar. Avivamiento propio, vida propia, vida de Dios, fuego de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Es lo que Dios quería hacer, volvernos a la vida, a la calidad de vida, al mover, al fluir, a romper el molde, lo rutinario, lo mecánico, lo monótono, donde haya entrega, sensibilidad, donde haya color, pasión y sabor por lo que se hace. Tome de la mano al que está ahí junto a usted, por favor. Que el Señor nos ayude. No se le olvide que avivamiento no es un templo lleno de gente. Avivamiento es gente llena de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, no quiero sobrevivir de calorcitos. No quiero avivamientos prestados. No quiero depender de terceros. Quiero, Señor, tu mover, tu fluir, vida propia. Encuentros con Dios, momentos con Dios, vida devocional permanente. No vida religiosa, no vida de creyente 2 horas en un templo. Quiero el mover, quiero el fluir. Quiero disfrutar, Señor, momentos de intimidad en mi casa.
donde mi cuarto se llene de la gloria de Dios. Quiero disfrutar de cultos intensos, donde se rompen protocolos, donde se rompen estructuras, donde no hay quien esté diciendo que haga o que no haga, donde las cosas fluyen, donde las rodillas se doblan, donde el corazón palpita, donde Dios se mueve. Ahí quiero estar, oh Dios. Ayuda, Señor, esta iglesia, y sigue encendiendo llamitas que se sigan prendiendo, más llamitas que se sigan prendiendo. Serán suficientes para que esta congregación siga el avivamiento, entre en avivamiento y viva lo sobrenatural y lo extraordinario de Dios. Lleva con bien a cada hermano, a cada amigo, llévalo con tu presencia. Que tengan una nueva semana bendecida, prosperada y en victoria. Que Dios les bendiga a todos. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya. Aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Y no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios, gracias Señor Jesús. Haberme agradecido esta mañana con la palabra del Señor. ¿A cuánto nos ha hablado el Señor? Levante sus manos al cielo y despidamos este culto. Digámosle, Señor, gracias. Padre mío, gracias por hablar a mi vida. Señor Jesús, ayúdanos en todo momento. Dígale, Señor, no quiero que ese fuego se apague. Señor, aviva, Señor, aviva el don del fuego. Señor, aviva. Dígale, Señor, aviva, Señor Jesús, ese fuego que hay en mí, oh Dios. No permitas que el enemigo, Señor Jesucristo, acabe, Padre mío, con mi vida espiritual, la de mis hijos, la de mi hogar. Señor, en esta tarde ya te damos las gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias por usar la vida de nuestro pastor, Señor Jesucristo. Y dígale, Señor, y ayúdame a colocar tu palabra por obra, Señor Jesucristo. Señor, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino que esa palabra se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre mío, y a colocarla por obra. Que Dios les bendiga a todos grandemente, que Dios guarde